Saludos Nakamas. Nos encontramos nuevamente desde el universo Saint Seiya Querétaro y esta tarde vamos a hacer un pequeño viaje al pasado con unos invitados muy queridos que tenemos aquí. Se trata nada más y nada menos que de la figura de Leo Vintage. Esta figura, me imagino que algunos de ustedes la tuvieron, algunos todavía la conservan, y pues vamos a hablarles un poco de la historia de la misma caja, la famosa caja que veíamos, que era el aguijón que se clavaba en nosotros desde un principio para adquirirla. Esta es la versión de Hong Kong, año 2000, bueno, la década del 2000, y podemos ver que prácticamente incluye la figura de Ayoria, el caballero dorado de Leo. La parte trasera trae lo que es el producto armado, el object, que es el león, y como dato curioso, pues podemos ver que tiene los colores que son de la versión clásica de los 80s. Si nos damos cuenta, una vez que la abrimos, la figura tiene un tono de matices dorado, dorado blancuzco, naranja y detalle en la gema. Por otra parte tenemos también aquí como invitado la versión española de los 80s. Esta versión fue la que muchos de nosotros vimos por primera vez. Prácticamente tiene sus detalles extras, como por ejemplo que se puede abrir para revisar el producto. Y muchos soñábamos desde las jugueterías con la figura precisamente, porque pues podíamos darle un pequeño vistazo sin necesidad de comprarla. La parte de atrás trae algunas escenas precisamente que recrean la serie de anime, misma que nos atrajo precisamente para poder llegar a esto. Como pueden ver, precisamente el color es el que se muestra en la reedición. ¿Sí? Es un color más uniforme. Y cada caja tiene su encanto. No podemos negar que a pesar de que el cloth de la reedición es un poco más vistoso, el formato vintage de la edición española pues tiene todavía ese encanto que nos atrae a algunos años atrás. Como dato curioso también, esta edición es española porque pues prácticamente nos llegaron las versiones que pensaron que no se iban a vender tanto en Europa y prácticamente llegaron a todo lo que es México y Sudamérica, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es la figura. Bueno, aquí tenemos la figura ya armada. Tenemos de hecho tres versiones, no nos conformamos con una. Tenemos aquí la versión reedición de Hong Kong del 2004. Esa es una versión latina de descendencia brasileña que tiene incluso un repintado especial, pueden ver la diferencia, parecido incluso al color que tiene Regulus en los canvas, y la edición española de los 80s. Como pueden ver, varía mucho cada tono, cada edición tiene su detalle, hay diferencia incluso en los rostros, vamos a revisarlos. Los rostros son distintos, distinto matiz de cabello. Sabemos que Ayoria pues varía un poco su tono dependiendo del anime, dependiendo la casa editora que lo animó. Pero aquí tenemos el regalo de que cada versión tiene un rostro totalmente con una expresión distinta, sin perder la esencia del personaje. La parte de atrás es igual. Podemos ver aquí la versión reedición, la versión de los 80s española. Y un dato curioso también es que este color está un poco más despintado, porque anteriormente el embalaje venía en unicel, o como le llaman en otros países, ballena. Este unicel protegía perfectamente nuestras unidades, incluso almacenadas, pero con el contrapunto de que hacía que perdiera un poco precisamente el brillo, chupa un poco el aceite que le ponen al cloth. Tiene un tamaño promedio, ¿sí? Y las articulaciones son totalmente sencillas. Totalmente hacia adelante, hombros, podemos poner los puños, incluso como bien recordarán ustedes, estas figuras tienen el encanto de que pueden abrir las manos. Fuera de eso, las piernas son muy limitadas, ¿sí? Si movemos demasiado podemos zafarle una pierna o podemos desencajar la falda, pero no pierde su encanto, son demasiado estáticas. Tienen ese encanto de que además también, pues, las medidas
se respetan a pesar de la reedición. Incluso este parece un poco más alto. Parece un poco más alto que el original de los 80s. Bueno, los ponemos juntos nuevamente. Ahora, prácticamente el precio de estas unidades últimamente, pues, nos parece un tanto barato comparado con sus hermanos mayores, los Midcloths. Pero realmente en su tiempo estas figuras eran sumamente costosas, ¿sí? No cualquiera podía adquirirlas, no podíamos tenerlas tan fácilmente. Actualmente, pues su precio es totalmente accesible. Sí les recomendaría que si no tuvieron una y pueden conseguir una todavía a buen precio, lo hagan, porque son parte del pasado, son parte de la historia de nuestro querido anime y sobre todo porque son demasiado compactas. Si tienen sus figuras las pueden acomodar en cualquier mueble. Bueno, espero haberles recordado un poco del pasado, les agradezco y nos vemos en la siguiente revisión.